Vamos a discutir el experimento diagrama de fases sólido-líquido para un sistema binario. En este experimento estaremos construyendo el diagrama de fases sólido-líquido, esta porción, para el sistema binario a partir de curvas de enfriamiento. Las curvas de enfriamiento se obtienen cuando se hace una mezcla de este sistema con composición conocida, se calientan y luego se dejan enfriar. Mientras estas mezclas se enfrían, se toma datos de temperatura versus tiempo para construir las curvas de enfriamiento. Otro objetivo es determinar la temperatura y composición eutectica del sistema y además vamos a determinar de forma indirecta la entalpía de fusión para cada componente puro que forman el sistema binario. Para un diagrama de fases de un sistema puro, sabemos que se representa en una gráfica bidimensional donde representamos las presiones y las temperaturas de equilibrio. Estos diagramas, por lo general, van a ser algo así, ¿verdad? Donde en esta área va a estar representada la fase sólida, en esta área la fase líquida y en esta área la fase de vapor o de gas. Y los puntos sobre esas líneas son los que representan condiciones de presión y temperatura de equilibrio, donde fases coexisten en equilibrio. Para un sistema binario, además de representar la presión y la temperatura, necesitamos especificar la composición de equilibrio. Por lo tanto, el diagrama de fase va a ser un diagrama en 3 dimensiones, donde están representadas presión, temperatura y composición. Sin embargo, en el laboratorio nosotros estaríamos realizando un experimento a presión constante, por lo tanto lo que vamos a ver es ese plano donde la presión tiene un valor fijo y esto entonces significa que el diagrama de fase va a ser uno en 2 dimensiones donde se van a representar las temperaturas y las composiciones de equilibrio para el sistema binario. Si representamos esas composiciones en términos de las fracciones molares, entonces sabemos que la suma de las dos fracciones molares de los dos componentes debe ser igual a 1. Por lo tanto, con representar una de ellas, sabemos la otra y tenemos el sistema completamente especificado. En este diagrama entonces se van a mostrar los puntos de composición y temperatura donde ambas fases o donde coexisten fases en equilibrio. El sistema binario que estaremos estudiando es naftaleno y paradiclorobenceno. Este sistema presenta unas características que tenemos que tener presentes. Primero, ambos componentes son miscibles en la fase líquida. Quiere decir que cuando uno tiene mezclas de estos componentes derretidas, ¿verdad? Fundidas, forman una sola fase. Segundo, estos componentes son totalmente inmiscibles en la fase sólida. Por lo tanto, cuando estos componentes se solidifican en una mezcla, forman dos fases. Aunque visualmente veamos como si fuera una sola fase, microscópicamente son dos fases que están presentes. Otra característica del sistema es que estos componentes no reaccionan entre sí. Por lo tanto, el número de componentes siempre va a ser 2, no va a haber otros componentes formados por alguna reacción que ocurra entre ellos. Los puntos necesarios para construir el diagrama de fase, esos puntos de composición y temperatura se obtienen a partir de las curvas de enfriamiento. Vamos a ver la diferencia entre una curva de enfriamiento para un compuesto puro versus la curva de enfriamiento para una mezcla de dos compuestos. Primero, para un compuesto puro estaríamos observando el cambio de fase de líquido a sólido de ese compuesto. En la región 1 vamos a tener aquí el compuesto en su forma líquida que se está enfriando. Tan pronto llega a la temperatura de fusión de ese compuesto, ocurre el cambio de fase de líquido a sólido en esta región y ese cambio de fase ocurre a la temperatura constante que corresponde a la temperatura de fusión del compuesto. Una vez todo el líquido se ha convertido en sólido, entonces comienza el enfriamiento del sólido, que es la región 3.
Así que así luce una curva de enfriamiento para un compuesto puro. Para una mezcla de dos componentes, digamos que esta mezcla tiene una composición XA igual a cualquier valor, digamos 0.5 por decir un valor. O sea que para cada mezcla de una composición específica tenemos una curva de enfriamiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Vamos a ver. Primero, en la región 4, comenzamos aquí a una temperatura alta donde la solución está completamente líquida. Recuerden que en la forma líquida estos dos compuestos son miscibles, por lo tanto tenemos una sola fase. Esta mezcla líquida se va a enfriar, se sigue enfriando, hasta que llega a una temperatura que es T1, se le llama T1. A esa temperatura se comienza a precipitar uno de los compuestos. Ese compuesto que se precipita va a ser el compuesto que está actuando como solvente en la solución líquida. ¿Okay? Ese proceso de precipitación o solidificación, como ustedes saben, es un proceso exotérmico, libera calor. Por lo tanto, el enfriamiento de la solución ahora va a ser más lento y por eso entonces es que mientras ocurre esa precipitación, se observa este cambio en pendiente en la región 5, donde el enfriamiento es más lento. En toda esa región 5 se está precipitando el compuesto que estaba actuando como solvente. ¿Qué pasa? Que la solución entonces es cada vez más rica en el otro compuesto, en el que estaba actuando como soluto. Ahora llega un punto donde se comienza a precipitar el segundo compuesto, que ahora, como es más rico en la solución, es el que está en exceso, ya se ha convertido, ya está actuando como solvente y se comienza a precipitar. Eso ocurre a la temperatura T2. A esa temperatura T2, entonces, tenemos presentes tres fases. La solución líquida que queda todavía, el sólido que se comenzó a precipitar primero y luego el segundo sólido. Hay un equilibrio entre las tres fases. En la región 6 se sigue precipitando ese segundo componente hasta que se ha precipitado ya todo, ¿verdad? Entonces tenemos los dos componentes en su forma sólida que son inmiscibles, así que tenemos dos fases y eventualmente pues ocurriría un enfriamiento de esos dos sólidos, ¿verdad? Y veríamos la curva seguir disminuyendo en temperatura y ahí se estarían enfriando los dos sólidos. Quiero enfatizar, en la región 4 del enfriamiento está la solución líquida solamente. Desde T1 hasta T2 está la solución líquida en equilibrio con el primer compuesto que se precipita. Y en la región 2, desde la temperatura 2 en adelante, están en equilibrio sólido 1, sólido 2, más la solución líquida. Para entender algunas características del diagrama de fases del sistema binario, debemos repasar la regla de las fases de Gibbs. La regla de las fases de Gibbs es esta ecuación que tenemos aquí y es una ecuación que nos permite calcular F, donde F es el número de grados de libertad del sistema, que se refiere no es otra cosa que el número de variables intensivas independientes que se deben especificar para definir el estado del sistema. Variables intensivas pueden ser la presión, la temperatura, la composición molar, la densidad, por ejemplo. C en esa ecuación es el número de componentes y P es el número de fases que estarán en equilibrio. Para tomar un ejemplo, digamos que tenemos un sistema puro, por ejemplo agua, pues entonces tendríamos un solo componente y C sería igual a 1. Si estamos observando el equilibrio líquido-sólido de agua, pues tendríamos dos fases en equilibrio. Entonces, el número de fases va a ser igual a 2, ¿verdad? Quiere decir entonces que el número de grados de libertad sería 1 menos 2 más 2 sería igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros tener agua en equilibrio sus fases sólida y líquida, podemos especificar solamente una variable intensiva. Por ejemplo,
Si especificamos la temperatura, la presión ya queda fija. No tenemos control sobre esa otra variable. ¿Okay? Por el contrario, si especificamos la presión, la temperatura quedaría fija. En nuestro estudio del sistema binario, el número de componentes va a ser igual a 2, C es igual a 2. Por lo tanto, la regla de la fase se reduce a F igual a 4 menos P. Además, como el experimento se realizará a presión constante, a la presión de salón, la presión queda fija, que es una variable intensiva. Por lo tanto, eso hace que el número de grados de libertad se reduzca por 1. Por lo tanto, la ecuación que tenemos para los grados de libertad va a ser F igual a 3 menos P, donde P nuevamente va a ser el número de fases que están en equilibrio. Por lo tanto, para nuestro sistema binario, la regla de la fase se va a traducir en lo siguiente. Cuando tengamos una sola fase presente, como por ejemplo la fase líquida de los dos componentes, pues el número de grados de libertad son 2, o sea que podemos especificar tanto la temperatura como la composición en el diagrama de fases. Si tenemos en equilibrio dos fases, por ejemplo la fase líquida de la solución más uno de los dos sólidos, pues tendremos un solo grado de libertad, que es el único grado de libertad que podremos especificar. Ya va a ser la temperatura o va a ser la composición de la solución. Fíjense que entonces cuando tenemos tres fases en equilibrio, que serían la fase líquida y los dos sólidos, el número de grados de libertad va a ser 0. Eso quiere decir que esa temperatura y esa composición, cuando los grados de libertad son 0, es algo de lo cual no tenemos control y es una característica del sistema. A esa temperatura y a esa composición se le llaman la temperatura eutéctica y la composición eutéctica del sistema. Y es una característica de cada sistema. Viendo estos conceptos aplicados a las curvas de enfriamiento, digamos que tenemos esta curva de enfriamiento para una mezcla cuya composición es XA. En la región 4 solamente tenemos una fase presente, que es la fase de la solución líquida, por lo tanto los grados de libertad van a ser igual a 2, o sea que podemos especificar temperatura y composición. En la región 5 ya hay dos fases en equilibrio, la solución líquida más el primer sólido que comienza a precipitarse, por lo tanto el número de grados de libertad es igual a 1. Eso quiere decir que podemos especificar o la temperatura o la composición de la mezcla. En la región 6, que ocurre desde T2 en adelante, van a haber tres fases presentes. La solución líquida y los dos sólidos que se están precipitando. Hay un equilibrio entre esas tres fases, por lo tanto, el número de grados de libertad va a ser 0. Cuando los grados de libertad son 0, quiere decir que esa propiedad intensiva corresponde a una característica del sistema. A esa temperatura T2, entonces, es lo que se conoce como la temperatura eutéctica y es una característica del sistema. Así que en todas las curvas de enfriamiento que se van a analizar, esa temperatura T2 deben ser todas iguales, claro, dentro de los parámetros experimentales y la incertidumbre experimental. Y por lo tanto, esta es la manera en que vamos a identificar y a caracterizar el sistema por la temperatura eutéctica, identificando la temperatura T2 en todas las curvas de enfriamiento. Tenemos entonces estos conceptos importantes. Primero, temperatura eutéctica, que va a ser la temperatura más baja que puede alcanzar una solución líquida de un sistema binario en equilibrio con la forma sólida de ambos componentes. Por otro lado, la composición eutéctica será la composición a la cual el punto de fusión de la solución va a ser igual a la temperatura eutéctica. Y una vez hayamos construido el diagrama de fases, vamos a poder determinar la composición eutéctica del sistema. Pasemos ahora al procedimiento del experimento. En este experimento vamos a estar analizando muestras cuya composición va a variar desde una fracción molar de naftaleno de 0.00 hasta 1.00. Para cada muestra, lo que se hace es que se colocan la cantidad necesaria de ambos componentes en un tubo de ensayo
Luego este tubo de ensayo se sumerge en un baño de agua caliente hasta que la muestra se derrite totalmente y tenemos una solución líquida de esos dos componentes. Una vez tengamos esa solución líquida, simplemente la vamos a remover del baño caliente y entonces ya tenemos un termistor dentro de la muestra que va a transmitir la data de temperatura a través de una computadora y va a ser colectada por una aplicación, un programa que se llama Logger Pro como función del tiempo. ¿Okay? Esto se va a repetir para todas las composiciones que se desee analizar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo preparar una mezcla de una composición deseada, en este caso de 0.95 fracción molar de naftaleno. Vamos a determinar cuántos gramos de paradiclorobenceno le vamos a añadir a 5 gramos de naftaleno para obtener esa composición. En primer lugar, si tenemos 5 gramos de naftaleno podemos saber a cuántos moles equivale dividiendo entre el peso molecular. En segundo lugar, podemos calcular los moles totales si dividimos los moles de naftaleno entre la fracción molar de naftaleno. Esto dado que, por definición, la fracción molar de naftaleno es igual a los moles de naftaleno entre los moles totales. Despejando en esta ecuación por los moles totales, tenemos entonces que es igual a moles de naftaleno entre la fracción molar. Obteniendo así que los moles totales van a ser 0.0410 moles. A los moles totales le restamos los moles de naftaleno, que son estos de aquí, para obtener los moles de paradiclorobenceno. Y entonces convertimos los moles a gramos utilizando el peso molecular. Y eso es lo que vamos a ir a pesar y vamos a añadírselo a los 5 gramos de naftaleno para obtener esa mezcla cuya composición va a ser 0.95. Aquí tenemos un esquema del aparato experimental y del montaje. Primero que nada vamos a tener la muestra que va a estar en un tubo de ensayo y la vamos a calentar en un beaker, ¿verdad? Que tiene agua y está sobre una plancha de calentamiento. Una vez esté esa muestra completamente líquida, se retira y entonces se le da comienzo a la toma de datos a través de la computadora que va a estar colectando la data como función del tiempo. Esta data se va a colectar hasta que la muestra esté completamente en su estado sólido, ¿verdad? Y quizás algún tiempo adicional para tener datos completos. Entonces, en este experimento, los datos que le vamos a proveer, ¿verdad? Bajo estas circunstancias en que estamos ahora, haciendo el experimento de manera virtual, le vamos a proveer los datos de composición para cada muestra y vamos a proveerle los datos de las temperaturas T1 y T2 que se obtienen de las curvas de enfriamiento. Como son tantos datos de temperatura versus tiempo, no podemos proveer toda esa cantidad de datos a los estudiantes, por lo tanto, vamos a saltar esa parte del análisis de los datos experimentales donde ustedes determinan T1 y T2 en las curvas de enfriamiento y ya se las vamos a estar proveyendo. Pero aquí le presentamos un ejemplo de una curva de enfriamiento precisamente para una composición de 0.95 en términos de la fracción molar de naftaleno y cómo ustedes podrían determinar las temperaturas T1 y T2 en esas curvas. Por ejemplo, aquí se ve claramente que por esta área hay un punto de inflexión, ¿verdad? Porque hay un cambio en la pendiente y en esta área por acá hay otro cambio en pendiente. Una manera de hacer esto es tirando líneas tangentes. Por ejemplo, aquí hay una razón de enfriamiento. Aquí hay otra razón de enfriamiento diferente. Fíjense que ahí se está enfriando más lentamente la muestra, como ya explicamos. En esas dos líneas que hemos tirado, donde se cruzan esas dos líneas, podemos decir que eso sería equivalente a la temperatura T1. ¿Okay? T1, recuerden que es donde se comienza a precipitar el primer compuesto. Entonces, haciendo lo mismo para la otra parte donde se observa un punto de inflexión,
tiramos esas dos líneas tangencialmente y donde se cruzan esas dos líneas podríamos decir que corresponde a T2. ¿Okay? Eso se haría con todas las curvas de enfriamiento para cada composición. Veamos ahora cómo vamos a manejar esos datos provistos para construir el diagrama de fases. Recuerden, el diagrama de fases va a ser uno de temperatura de su fracción molar de naftaleno. La fracción molar va de 0 a 1. ¿Ok? Y lo primero que vamos a hacer para construir el diagrama de fases es graficar los puntos fracción molar versus T1. ¿Okay? Eso están aquí como unos puntos rojos. Eso es lo primero. Lo segundo es promediar todas las temperaturas T2. Recuerden que esas temperaturas T2 corresponden a la temperatura eutéctica. Por lo tanto, vamos a promediarlas todas para obtener la temperatura eutéctica y entonces vamos a trazar una línea horizontal que corresponde a esa temperatura eutéctica. ¿Okay? Ya más o menos ahí tenemos cómo luce el diagrama de fases para un sistema binario. Entonces, en ese diagrama de fases, una vez usted tenga esos puntos, va a hacer, y yo lo voy a representar aquí lo mejor que pueda escribiendo, ¿verdad? Pero esos puntos usted los puede con el programa de Excel unir todos y va a ver que identifica dos curvas que se van a encontrar en un punto en esa línea horizontal que trazó de la temperatura eutéctica. ¿Ok? Déjenme ver si puedo hacer ese punto mejor. Ahí. ¿Ok? Bien. O sea que no se van a hacer regresiones lineales ni de ningún tipo con los puntos experimentales. Simplemente se van a identificar esas regiones, ¿verdad? O esas curvas que se van a encontrar sobre la línea de la temperatura eutéctica. ¿Okay? Al usted construir el diagrama de fase, entonces le van a quedar 4 regiones en ese diagrama. En la región 1, que es toda esta parte de aquí arriba, vamos a tener la solución líquida. En la región 2, como aquí se está graficando la fracción molar del componente A, pues en esa región 2 tendremos la solución líquida en equilibrio con el sólido B, que en esa región se va a estar actuando como solvente. En la región número 3 tendremos un equilibrio entre la solución líquida y el sólido A, que en esta región, como la fracción molar de A es alta, el sólido A va a estar actuando como solvente. Y en la región 4, que son a temperaturas más bajas que la temperatura eutéctica o la temperatura T2, ahí tendremos únicamente los sólidos A y el sólido B en dos fases separadas. Una vez usted haya construido su diagrama de fase, cuando une esas dos curvas sobre la línea igual a T2, ¿verdad? Aquí en este punto, extrapola hacia el eje de composición para encontrar la composición eutéctica. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Supongamos que tengamos una solución cuya composición es esta que yo estoy marcando aquí. Y supongamos que esa mezcla está a una temperatura bien alta, aquí caliente. En esa región está en la región en que la solución está completamente líquida. Según vamos bajando en temperatura, que la mezcla se va enfriando, cuando llegamos a este punto, que en la curva de enfriamiento corresponde al T1 de esa composición, es cuando se comienza a precipitar el primer componente. ¿Cuál componente se va a precipitar? Bueno, como estamos en una composición donde la fracción molar de A es alta, quiere decir que el componente A es el solvente. Así que en ese punto se comenzaría a precipitar el componente A. Ese componente se sigue precipitando mientras la temperatura va bajando hasta que llegamos a la temperatura T2. En la temperatura T2, entonces ya teníamos la solución líquida con el componente A en equilibrio, pero a esa temperatura T2 se comienza a precipitar el componente B. Así que ahí tenemos las tres fases en equilibrio y entonces eso
sigue ese equilibrio hasta que finalmente se siguen enfriando la solución y los componentes y eventualmente pasamos a la región 4 donde tenemos el sólido A y el sólido B. Una vez hayamos construido el diagrama de fases, pues también podemos hacer un cálculo de la entalpía de fusión de cada componente puro. Ese cálculo se hace utilizando el límite en que la fracción molar del componente tiende a 1. Y esta ecuación nos dice que la entalpía de fusión de ese componente va a ser igual al cambio en la fracción molar en ese límite sobre el cambio en la temperatura de fusión en el mismo límite, multiplicado por R por la temperatura de fusión del componente puro al cuadrado. ¿Okay? Entonces, digamos, ese delta X, y como vamos a usarlo en el límite en que la fracción molar tiende a 1, pues va a ser igual a 1.0 menos la composición del componente que tengamos más cercana a 1, que por lo general va a ser 0.95. ¿Ok? Si estamos hablando del componente para diclorobenceno, pues ese delta X y va a ser igual a 0 menos 0.05, donde esta va a ser la fracción molar de naftaleno que corresponde a 0.95 de paradiclorobenceno. ¿Okay? Tomamos el valor absoluto de esto para que tenga un signo positivo. En cuanto al delta T, pues vamos a tener, déjenme borrar aquí, tendríamos el delta T va a ser igual a la temperatura de fusión del componente puro en cada caso menos la temperatura T1 a la fracción molar, déjenme arreglar esto, de 0.95 del componente. ¿Ok? Así que esto vamos a buscar para naftaleno, va a ser la temperatura T1 a 0.95 fracción molar, pero para diclorobenceno va a ser la temperatura T1 a la fracción molar de 0.05 de naftaleno, que corresponde a 0.95 de paradiclorobenceno. Esos datos ustedes los van a tener en los datos que les vamos a proveer.